RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos este tiempo que nos da el doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros. Doctor Solari, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, señor Causo, y gracias también a la RCR. Doctor, complicada la situación del expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Que tiene que rendir cuentas a la justicia aquí en nuestro país. Bueno, que se tome esto como ejemplo, que los actos tienen consecuencias. Si los actos son buenos, pues los actos van a tener consecuencias buenas. Si los actos son malos, los actos van a tener consecuencias malos, tarde o temprano. Y eso es un gran mensaje para todos aquellos ladronzuelos o pájaros fruteros que están en el aparato del Estado tratando de llevarse algo o de corromper recibiendo dinero para gestionar trámites o sabe Dios qué cosa, ¿no? O vendiendo sus votos en el Congreso a cambio de prebendas a los ejecutivos, ¿no? Que es una forma tristemente vergonzosa y corrupta de conseguir mayorías en los parlamentos cuando no se tienen, que es el gran problema que ha tenido el gobierno del señor Castillo, que llegó al Congreso con 7.8% de los votos. Entonces, esta situación del expresidente Toledo es un ejemplo, es una situación espectacular para que las personas que están en el Perú sepan claramente que hay una justicia que se demora, pero llega. Y lo segundo que es necesario comentar es que el señor Castillo y el señor Toledo han representado en el poder real a las zonas andinas rurales y pobres del Perú, y que cuando han llegado al poder se han olvidado de sus ancestros, sus orígenes, sus promesas, sus discursos, y se han dedicado a mirarse en el espejo y olvidarse del país del cual han venido. Y esto es una segunda lección, es como una especie de indemnización, ¿no?, a estos pueblos andinos que el señor Castillo y el señor Toledo pues estén en prisión, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión ejemplar. Yo una vez estuve en Puno y un puneño me toma del brazo, yo todavía estaba en el partido, fue creo que en el verano, en abril del 2004, me pone la mano y me dice, doctor Solari, Toledo nos ha denigrado. Sí, pues, porque utilizó un trampolín que era su ancestro andino rural y después, en vez de caer en tierra, cayó en una piscina de un hotel 24 estrellas. Entonces, yo creo que esto es una especie de reparación para estos pueblos que han sido, no solamente por el tema de la corrupción. Yo fui presidente del Congreso de la Comisión de Economía hasta julio del 2004 y aprobamos una ley para hacer una revolución productiva que habría sacado de la pobreza por lo menos a la mitad de las provincias rurales, y el Ministerio de Economía de Toledo ni la reglamentó ni la quiso aplicar hace 18 años, imagínense, ¿no? Hablé con un primer ministro de García, con otro de Humala, tampoco, ¿no? O sea, en vez de servir a estos pueblos olvidados, protegiendo pues a los agiotistas y prestamistas rurales con sus altos intereses, ¿no? Entonces, esta extradición para mí es una reparación, una suerte de reparación para estas poblaciones de donde emergieron estos dos expresidentes, ¿no? Ahora, doctor, y también, aparte de estas zonas donde emergen tanto el expresidente Toledo, que es la parte de Ancash, y también lo que corresponde a Castillo, que es el Cajamarca, también que sea un ejemplo para todos los peruanos, ¿no? Para sobre todo la juventud, porque si vemos tristemente la historia de nuestro país desde el expresidente, los expresidentes Alan García, Ollanta Humala,
el mismo Alejandro Toledo, Pedro Castillo, el señor Kuczynski, lamentablemente todos vinculados a actos de corrupción, lamentablemente, ¿no? Porque tenemos al expresidente Fujimori ya preso, a Castillo, ahora incluso Ollantumala también recordemos que estuvo con una prisión preventiva ahí mismo, en el penal Barbadillo, y ahora parece que va a ser el mismo lugar, el destino de Alejandro Toledo. Entonces, es una historia negra, sobre todo para los que han dirigido nuestro país y un mal ejemplo, y por ello quizás los jóvenes pues no crean en los partidos políticos después de ver todos estos actos, malos actos de los expresidentes. Bueno, así es, ¿no? ¿Cómo va a confiar uno en la política y en los políticos con estos ejemplos? Cuando en los países se aplica este dicho chalaco, ¿no? Donde va la cabeza va el pescado, ¿no? Entonces, si la cabeza de un país va a cualquier sitio, todo el mundo, ¿cuál es el modelo social? ¿Cuál es el modelo político a imitar, ¿no? Imagínense, pues, presidentes como o cancilleres como Konrad Adenauer, el presidente Kennedy, o líderes como Gandhi, que son íconos, ¿no? Que están vivos y caminan como si fueran monumentos en sus países. Eso nosotros, obviamente, este siglo, si de algo carece este siglo, es del valor de la honestidad en la función pública, en la más alta magistratura, ¿no? Ahora, usted perteneció, pues, ha trabajado con Alejandro Toledo como ministro de Salud. También habrá tenido una decepción tremenda después de ver toda esta situación, todos estos problemas que se iban inmiscuyendo y que se iba conociendo poco a poco de la gestión de Alejandro Toledo, porque si hablamos de cantidades de dinero, producto de la coima que se ha denunciado y que incluso se tiene como prueba en el Poder Judicial, declaraciones de los representantes de Odebrecht, son cantidades fuertísimas, millones de dólares que se le habrían dado de coima a Alejandro Toledo. ¿Qué análisis usted da respecto a haber haber trabajado con el expresidente Alejandro Toledo? Bueno, en el Perú, aclarando siempre y separando la paja del trigo, ¿no? Yo me fui del gobierno, del partido y del grupo parlamentario el 17 de septiembre del año 2004, y según las referencias que conocemos a la fecha, es en noviembre de ese año que el expresidente envía un emisario a Brasil para comenzar a negociar su, entre comillas, participación económica con Odebrecht, ¿no? Su coemisión. Entonces, ahí hay que separar muy bien. Esa pregunta que usted me ha hecho tiene que hacérsela a sus partidarios que se quedaron en el gobierno y que, a pesar de todas las denuncias y las cosas que salieron en el comercio sobre las coimas de Odebrecht, han seguido siendo seguidores, atláteres, ayayeros del expresidente hasta el año 16 o hasta la actualidad. Ellos son los que tienen que decir. Mi primer choque con Toledo fue cuando, por haberme bajado una licitación complicada, que no estaba bien, Toledo me pidió mi renuncia estando en el extranjero, representando al Perú en una reunión oficial. Ahí fue el primer choque. El segundo choque fue ver que se dedicó a destruir el partido. El tercer choque, cuando me saboteó mi elección a presidente del Congreso. Y el cuarto, cuando me quisieron hacer un proceso disciplinario y votarme el partido por defender la verdad y oponerme a que se repartieran puestos para que una persona fuera ministra de una cartera. Es decir, yo me fui del gobierno, del partido y del grupo parlamentario porque no estaba de acuerdo con ninguna de las cuestiones que he mencionado, ¿no? Y ya, pues, los que se quedaron, que respondan, ¿no? Los que han seguido tratando de que los hagan vicepresidentes de la República, candidatos. ¿Usted no acabó bien en relación con Alejandro Toledo? Tuvo mucha... La última vez que hablaba con ese señor es el 17 de septiembre del año 2004, y punto.
Hasta ahí llegó la relación. Ahora, las características especiales pues de este expresidente es lamentablemente las mentiras y las contradicciones que se han salido a la luz. Ahora, por ejemplo, se está hablando incluso de la salud, su salud, ¿no? Porque al parecer él dentro de su estrategia legal va a pedir que se le dé la detención domiciliaria producto de una enfermedad del cáncer que se ha hablado que no se tiene comprobado, ¿no? Eso su abogado tendrá que hacer los trámites del caso, pero él ya tiene una prisión preventiva dictada por el juez Concepción Cardo Ancho, que simplemente el sistema de justicia peruano la ha ejecutado. En prisión preventiva, obviamente, él ya, sus abogados presentarán los recursos, los médicos legistas opinarán, los peritos opinarán, y el juez decidirá lo propio del caso de acuerdo a lo que usan los jueces para definir eso, que son enfermedades graves, edad, y tercero, que no haya peligro de fuga. O sea, en este tercer punto, ni peligro de fuga ni entorpecimiento de la acción de la justicia va perdido, porque todas las estratagemas que han sido realizadas para impedir la extradición, es decir, para impedir el ponerse a derecho con la justicia peruana, hablan pues en contra de que el juez pueda favorecer una prisión, pero un arresto domiciliario. Ha sido impresionante, ¿no? Todas estas argucias legales y sobre todo con pools de abogados que en los Estados Unidos pues son muy costosos, eso es lo que sorprendía. Incluso aparte de esta versión de la enfermedad de Toledo, incluso se ha precisado que la justicia peruana se asemeja a la de China, Sudán, Nigeria, donde no hay ningún respeto a los derechos humanos y existe una politización plena de la justicia, ¿no? Todos estos argumentos. Se nota que el expresidente no tiene ni idea de lo que pasa en el Perú, porque decir que el sistema de justicia peruano no es confiable a pocos días de la sentencia del caso Bustillo es simplemente pues tirarse un balde de agua en la cara, porque el caso Bustillo ha demostrado totalmente que la justicia peruana es confiable y que es independiente, y que es por esa justicia confiable e independiente que los jueces estadounidenses han dicho, no señor, nosotros le aceptamos todos sus pedidos, todos sus recursos, para que quede claro de que aquí se ha cumplido el debido proceso y de que usted no arguya que no se ha cumplido. ¿Usted quiere un día más? Ok, está un día más. Pero quiere un día más 15, no, eso no, porque ya le dimos un día más. ¿Y sabe qué, señor? Se acabó. Usted tiene que ir a cumplir con esa justicia confiable que acaba de tener una sentencia magnífica y ejemplar con el caso de la muerte de un periodista, que para nosotros, de hecho, pues, le está diciendo el juez, ¿no? Es confiable. Claro. Y el peor error de Toledo, procesalmente hablando, ha sido volver a recurrir a la juez de Washington, que está pues en la otra costa, porque esa juez, cuando le rechaza el recurso anterior, le dice un poco, parafraseando a la jueza, le dice, oiga usted, ¿qué se cree? Allá hasta usted lo están juzgando allá, ¿a qué viene usted a este lado de la costa? Si usted tiene su distrito judicial, esto que usted está haciendo es un desprestigio para el sistema de justicia estadounidense. Y va estos abogados, que parece que no habían leído la sentencia, y le vuelven a presentar a la jueza un recurso evasivo. Obviamente la jueza no sabe que, señor, más de lo mismo, chao, denegado. Ahora, es decir que para Toledo este es un sistema de justicia no confiable. Para la justicia estadounidense sí tenemos un sistema de justicia confiable, por eso es que lo entrega. Claro, claro. Y ahora, doctor, y finalmente que esto quede como ejemplo, que tenemos una justicia confiable, que en un mismo recinto, en el penal Barbadillo, van a estar quizás, renumeremos, ¿no? El expresidente Alberto Fujimori, Pedro Castillo, Alejandro Toledo, y recordemos que sigue el proceso
para Ollantaytamala. Sería, yo no sé Bueno, si... vamos a tener el muestrario ideológico. ¿No? Tiene su presidente de extrema derecha como el señor Fujimori, uno de centro izquierda como el señor Toledo y uno de izquierda como el señor Castillo. Nos falta todavía uno de centro y otro de centro derecha. Ahí ya tenemos el espectro completo, ¿no? Increíble. Ya veremos si esto se cumple, pero da la impresión que no va a haber ningún preso de centro derecha, sino que curiosamente, ojo, la mayoría de los presos en ese penal, si es que se consuman los procesos a los otros expresidentes con sentencia culpatoria, la mayoría serían de centro izquierda. Sí, es verdad. Eso es un dato muy importante. Así es, interesante. Muy importante, muy importante porque significa que, ya sabe, la gente lo que tiene que escoger. Por eso es que la mayoría de los peruanos en todas las posiciones y encuestas que se hacen sobre la posición ideológica, la mayoría es de centro y de centro derecha. Significa que la mayoría siempre va a estar en contra de la corrupción. Y si es de centro izquierda, estará más en contra. Así es. Interesante análisis, doctor. Muchas gracias por este contacto una vez más con RCR. Muy amable por su tiempo. Gracias, señor Carlos. Un abrazo. Muy amable a toda la RCR por acompañarles a esta hora del casi almuerzo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Buen fin de semana. RCR, la red que comunica y une al Perú.